Estimados amigos, en esta oportunidad compartiré con todos ustedes el tema órganos de la audición. El órgano vestíbulo-coclear se compone de tres partes en primer lugar: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo hay que destacar que consta de dos partes, uno que es la oreja y el otro es el conducto auditivo externo. La oreja o pabellón auricular, que es es una lámina cartilaginosa plegada sobre sí misma en diversos sentidos. Tiene la forma de un óvalo más grueso en su extremo superior, destinado a recoger las ondas sonoras y llevarlas hacia el conducto auditivo externo. Está situada en las partes laterales de la cabeza, detrás de la articulación temporomandibular y región parótida, anterior a la región mastoidea e inferior a la región temporal. La oreja presenta dos caras y una circunferencia. Empecemos por la cara lateral. Tiene varias salientes. Hay que destacar el hélix, que es esta región, toda esta región. El más periférico de los salientes se dirige antero, superior y posteriormente para descender hacia la parte superior del lóbulo, ¿no? Luego tenemos el antehélix. El antehélix es concéntrico al hélix. Entre el hélix y el antehélix está la escafa, que sería esta parte. Luego tenemos el trago. Es un saliente aplanado, triangular, esta parte, y está situado anteriormente a la concha e inferiormente al hélix. Tenemos al antitrago. El antitrago es una pequeña eminencia triangular inferior al antehélix y posterior al trago. El trago y el antitrago están separados por una escotadura intertrágica, ¿no? La escotadura intertrágica. Concha de la oreja, una profunda excavación limitada anteriormente por el trago y posteriormente por el antehélix y el antitrago. Esta es la concha de la oreja, ¿no? Luego tenemos al lobulillo de la oreja. El lobulillo de la oreja es un repliegue cutáneo que termina en un borde saliente, en un borde libre, semicircular más bien. Ahora pasemos a la cara medial. En la cara medial hay que distinguir dos porciones, una porción libre y una porción adherente. En la porción libre se tienen salientes y depresiones. Y en la porción adherente hay que describir en forma elíptica y que mide entre 4 y 5 centímetros de altura por 2.5 centímetros de ancho y corresponde al orificio del conducto auditivo externo. Pasemos a la circunferencia. La circunferencia está formada superior y posteriormente por el hélix, inferiormente por el borde libre del lobulillo, anteriormente por el trago que separa el lobulillo del hélix. El oído externo, en su estructura, veamos la estructura de la oreja. En la estructura de la oreja hay que describir el cartílago, que es una lámina delgada, flexible y elástica, que ocupa toda la extensión de la oreja, menos el lobulillo, ¿no? Entonces, toda esta porción es cartílago. Ligamentos se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Ligamentos extrínsecos fijan la oreja al hueso temporal y están el ligamento auricular anterior, el ligamento auricular posterior. Vayamos a describir ligamentos intrínsecos. Estos están destinados a mantener los pliegues del cartílago y unen los salientes entre sí, ¿no? Los músculos
se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Músculos extrínsecos son los músculos auriculares anterior, superior y posterior. Entre los músculos intrínsecos se extienden desde el cartílago hasta la piel de la oreja, o bien unen dos partes diferentes del cartílago. Tenemos los siguientes músculos: músculo mayor del hélix, verticalmente en la parte anterior del hélix. Músculo menor del hélix, sigue el borde libre de la rama del hélix. Músculo del trago, más verticales en la cara lateral del trago. Músculo del antitrago, es del antitrago al extremo inferior del antehélix. Músculo transverso de la oreja y oblicuo de la oreja, se encuentra en la cara medial de la oreja. Hay que destacar que todos estos músculos no ejercen alguna acción sobre la oreja, son solamente rudimentarios. Revestimiento cutáneo. La oreja está cubierta por una piel adherente al cartílago, pero móvil en su cara medial. Vasos y nervios. ¿Qué vasos y nervios se destaca en el oído externo? Están las arterias, que son las ramas de la temporal superficial y de la auricular posterior. Las venas se vierten en la vena temporal superficial, venas auriculares posteriores y la vena emisaria mastoidea y finalmente la vena yugular externa. Nervios motores. Los nervios motores proceden del nervio facial. Nervios sensitivos tienen doble origen: el nervio auriculotemporal y el ramo auricular mayor. Ahora pasemos al oído medio. El oído medio es una cavidad llena de aire, con tres porciones: una cavidad timpánica, una trompa auditiva y cavidades mastoideas. La cavidad timpánica comunica anteriormente con la nasofaringe y con las vías respiratorias por medio de la trompa auditiva. En la cavidad timpánica, o también llamada caja del tímpano, se sitúa entre el conducto auditivo externo y el oído interno, ¿no? Y está atravesada de lateral a medial por una cadena de huesecillos articulados entre sí. ¿Qué paredes presenta? Tiene forma de lente biconvexa, con dos paredes, una lateral y una medial, y una circunferencia, que tiene 4 paredes: superior, inferior, anterior y posterior. En la pared membranosa, ¿qué es lo que se tiene? O también conocida lateral o timpánica. Es la mayor parte que corresponde a la membrana timpánica, ¿no? La membrana timpánica, ¿qué es? Es una membrana fibrosa, elástica y delgada, y separa el conducto auditivo externo de la cavidad timpánica. ¿Qué dimensiones tiene la pared lateral del tímpano? Bueno, en su forma es casi circular y tiene un diámetro vertical de 10 milímetros, un diámetro antero-posterior de 9 milímetros y un espesor de 1 milímetro. Inserciones. Inferior, anterior y posteriormente se fija en el surco timpánico, a través del anillo fibrocartilaginoso de la membrana timpánica. Superiormente se inserta en la porción flácida de la membrana timpánica. En cuanto a su orientación, inferior, anterior y posteriormente se fija en el surco timpánico, a través del anillo fibrocartilaginoso de la membrana timpánica. Superiormente se inserta en la porción flácida de la membrana timpánica. ¿Qué orientación tiene? Su cara lateral mira lateral, inferior y anteriormente, formando con la horizontal un ángulo aproximado de 45 grados.
Su coloración, visto en el cadáver, es un poco opaca y blanquecina, y en el sujeto vivo presenta un color gris perla. Configuración de la cara externa. La cara externa es cóncava y el vértice de la concavidad se llama ombligo de la membrana timpánica, donde tenemos la lámina para describir. En la membrana timpánica, a la imagen otoscópica se va a poder observar lo siguiente. En la parte superior es una porción flácida. Además hay que destacar que hay un pequeño saliente cónico y blanco, la apófisis lateral del martillo. Acá. También existe una línea blanca desde la eminencia formada por la apófisis lateral del martillo hasta el ombligo, esta línea. Existe un reflejo luminoso triangular, el cono luminoso. Este es el cono luminoso. En cuanto a su división topográfica, ¿qué se tiene que describir? Se traza una línea en el eje del manubrio del martillo y otra que sea perpendicular y que pase por el ombligo del martillo en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener una línea en este sentido y la otra línea en este sentido, ¿no? Que dividen en cuadrantes de amplitud desigual. Los cuadrantes supraumbilicales, especialmente el póstero superior, se relaciona con órganos contenidos en la cavidad timpánica, es decir, los huesecillos del oído medio, ¿no? O con elementos comprendidos en sus paredes, como en la cuerda del tímpano. Por eso, para hacer una paracentesis, se debe hacer la práctica en los cuadrantes inferiores, ¿no? Sobre todo en el cuadrante póstero inferior, ¿no? Que es el punto más bajo de la cavidad timpánica cuando al paciente se lo tienen de cúbito dorsal. Configuración de la cara interna. La cara interna es convexa. En ella se aprecian el anillo fibrocartilaginoso que se ubica en esta región, llamado el anillo fibrocartilaginoso de la membrana timpánica. El manubrio del martillo, ¿no? Superiormente está el receso superior de la membrana timpánica y pliegues anterior y posterior del martillo donde pasa la cuerda del tímpano. En la pared laberíntica o pared medial, se corresponde con el oído interno. Su parte central está ocupada por el promontorio, una eminencia redondeada y lisa. Así se describe el promontorio, que tiene una medida de 7 a 8 milímetros de ancho y de 5 a 6 milímetros de alto. Se relaciona medialmente con la primera espiral de la cóclea. Inferiormente está el orificio superior del conductillo timpánico. El conducto y los surcos dan paso al nervio timpánico. Superior y posteriormente está la ventana oval o ventana vestibular, situada en el fondo de la fosita de la ventana oval o vestibular. Inferior y posteriormente se aprecia la fosita de la ventana redonda o coclear. En el fondo está un orificio de 2 milímetros de diámetro que se llama la ventana redonda o coclear.
además presenta una pared tegmentaria o pared superior, o pared craneal también, ¿no? Llamada así, al techo de la cavidad timpánica o techo del tímpano también, ¿no? Es una delgada laminilla ósea de 5 a 6 milímetros de anchura. Esta pared separa la cavidad timpánica de la cavidad craneal. Luego pasamos a la pared yugular, o también llamado suelo o pared inferior o receso hipotimpánico. Tiene una forma de canal de 2 milímetros de profundidad, situado inferior respecto al conducto auditivo externo. Es irregular y es areolar. Hay una pared mastoidea, o también llamada pared posterior. En su parte superior presenta un orificio triangular que da acceso a la entrada del antro y al antro mastoideo. El orificio está situado en la prolongación del receso epitimpánico. En la pared carotídea o pared anterior o tubárica se encuentra el orificio timpánico de la trompa auditiva. Superiormente sobresale el conducto del músculo tensor del tímpano. Inferiormente está la porción carotídea de la pared mastoidea. La cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos del oído hay que describir de la siguiente manera. La caja timpánica está atravesada desde la membrana del tímpano hasta la ventana vestibular por una cadena de huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. El martillo es el más largo de los tres. Tiene una cabeza, un cuello y un manubrio. El yunque es posterior al martillo. Por su forma se ha comparado con un molar. Y presenta un cuerpo y dos ramas, ¿no? El estribo es medial al yunque y se extiende casi horizontalmente desde la apófisis lenticular hasta la ventana vestibular. Tiene una cabeza, una base y dos ramas. Articulaciones de los huesecillos. La articulación del martillo con el yunque es una articulación de tipo silla de montar. La articulación del yunque con el estribo es una articulación de tipo esferoidea. Muchas gracias.